en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo 4. Vamos a leer algunos versos. El tema que vamos a estar hablando ahora son hábitos que como creyentes nosotros tenemos que adquirir. Y esos hábitos los vamos a encontrar reflejados en la Escritura y especialmente en la vida del Señor Jesús. Por eso vamos a leer aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el verso 1 en adelante, que dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén y amén. Gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí con nosotros y en cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra que es espíritu y que es vida, Señor, cale profundamente en nuestro interior, se anida en nuestro espíritu y dé fruto al 100%, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Toma asiento, hermano. Bueno, estábamos hablando al comienzo de que como creyentes nosotros tenemos que tener una guía, y la guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró, ¿verdad?, a los escritores bíblicos a escribir todas estas cosas que nosotros encontramos desde el Génesis al Apocalipsis. Y cuando nosotros queremos conocer cómo debe de ser la vida del creyente, tenemos que poner nuestros ojos en el personaje máximo que encontramos en las Escrituras, que es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él a través de la palabra, vamos a encontrar cómo realmente nosotros podemos agradar a Dios, porque todo lo que hizo Jesús fue agradar a su Padre durante toda su vida, que no fue una vida muy extensa, y especialmente tampoco fue un ministerio muy extenso, una vida de 33 años y medio aproximadamente, y un ministerio de 3 años y medio también aproximadamente, pero durante todo ese tiempo sabemos por las Escrituras que Él nunca había pecado, que Él era santo, y eso lo constituyó, ¿verdad? Ya estaba constituido así desde la eternidad, pero eso se manifestó durante su vida para que Él pudiera realizar la obra para la cual el Padre lo había designado, que era morir por nuestros pecados. Amén. Salvarnos de la perdición eterna y llevar a cabo el propósito para el cual nosotros fuimos también preparados por Dios, o ese propósito designado por Dios en la eternidad. Si el Señor no hubiese venido y si el Señor no hubiese vivido como Él vivió, y si Él no hubiese dado su vida por nosotros, no habría ninguna esperanza para nosotros. Amén. Por eso es tan importante poner nuestros ojos en Él. Vamos a mirar la presentación ahora, gloria a Dios. Voy a meditar brevemente en este pasaje, porque lo que caracterizaba al Señor Jesús era una vida de oración. Aquí vemos, en lo que hemos leído como la introducción a esto, de que el Señor Jesús dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Tenemos que decir que la vida íntegra del Señor Jesús se manejó o fue manejada por el Espíritu Santo de Dios. O sea que Jesús
nunca hizo nada, absolutamente nada, que no estuviera bajo la dirección de Dios. Por eso vemos acá que Jesús dócilmente fue llevado por el Espíritu al desierto. Nadie quiere ir a un desierto, ¿verdad?, por ir nomás. Sin embargo, había un plan y un propósito para el Señor Jesús, para que Él estuviera en ese desierto, pasara por ese desierto, y de hecho sabemos después que Él estuvo 40 días y 40 noches allí en ese desierto ayunando. Pero no es fácil, ¿verdad?, una vida de sujeción al Espíritu Santo de Dios. Nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador sí lo pudo realizar, porque Él se sometió siempre a los designios del Padre Celestial, siempre fue dócil a la guianza del Espíritu Santo. Y nosotros también tenemos que imitar, ¿verdad?, ese carácter y esa actitud del Señor Jesús. Esa humildad tiene que regir en nosotros, y de esa forma nosotros vamos a estar realmente preparados para poder servir al Señor con integridad. Y en la manera que el Señor Jesús fue usado, recordemos que una de las frases que el Señor dejó establecidas en los evangelios es que los seguidores del Señor Jesús y los que creyeren en Él habrían de realizar mayores obras de las que Él había realizado en su ministerio. Y no fueron pocas las obras que el Señor hizo, y la magnitud de esas obras fue enorme. Así que mire el trabajo que nosotros somos llamados a realizar. Todavía aún mayores obras de las que realizó el Señor. Amén. Amén. Nos sentimos nosotros, ¿verdad?, identificados con aquellos que habrían de realizar esas obras. Yo creo que como Dios no hace acepción de personas en ninguna manera, nosotros podemos también sentirnos plenamente identificados y sentirnos llamados a hacer esas obras que el Señor realizó, y aún mayores. Así que todo depende de nuestra actitud, del carácter que tengamos, de la humildad, de la docilidad, de ser manejados, de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y si así vamos a estar viviendo, tenga la seguridad que Dios entonces se va a manifestar en nuestra vida para que realicemos las obras que Él ya preparó de antemano para que usted y yo, todos los creyentes, realicemos aquí en esta vida. Gloria a Dios. Entonces, vemos que fue llevado para ser tentado por el diablo. O sea, esto no fue una excursión, no fue un viaje turístico, ¿verdad? No fue un viaje de distracción como mucha gente, ¿verdad?, que no tiene propósito en su vida, entonces hacen viajes de distracción para entretenerse, para conseguir amigos o por algún otro fin que no tiene ningún sentido de carácter espiritual. Pero entonces estas personas creen que de esa manera van a llenar el vacío. Sin embargo, el Señor Jesús, mire cómo llenaba los vacíos que pudieran existir, que no veían en ninguna manera vacíos en Él. Pero quiero decir que esto lo quedó establecido para hacernos como ejemplo, que si hay un vacío en nosotros, no importa la circunstancia que estemos viviendo, no importa si estamos en medio de un desierto, pero allí el propósito de Dios se va a realizar. ¿Por qué? Porque el carácter, la actitud, el llamado de Dios que nos ha hecho, entonces va a ser la diferencia, como lo hizo Jesús en el desierto. Él pudo ayunar 40 días y 40 noches en el desierto. En el desierto, repito, no fue un viaje de placer, no fue un viaje para conocer, no fue un viaje de curiosidad, no fue un viaje de ganancias, no fue un viaje que él fue llamado o invitado por alguien. Sencillamente fue la guía del Espíritu Santo que lo llevó a ese lugar. Amén. ¿Podemos vivir nosotros de esa manera? Si nosotros podemos vivir una vida así, de esta manera, tenga la seguridad entonces que Dios lo va a llamar a realizar las obras de las que venimos hablando, y que usted va a encontrar en los 4 evangelios obras maravillosas, y también en las cartas, especialmente del doctor Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, donde vemos cómo Dios obraba a través de la iglesia.
milagros y obras portentosas. Esas mismas obras están para ser realizadas por usted, si usted realmente da la medida. Si nosotros damos esa medida, si tenemos ese nivel espiritual, tenga la seguridad que Dios nos va a usar grandemente. Amén. Gloria a Dios. De otra manera, no espere nada, ¿sí? De otra manera, siga vegetando como está vegetando el mundo o la cristiandad, que tiene poca o ninguna experiencia con el Espíritu Santo. Porque de esa clase de creyentes abundan, queridos hermanos, pero pocos son los que se someten a la voluntad de Dios. Amén. El Señor nos da un ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nuestra vida. Vamos a avanzar con el otro screen, en donde vemos que para evitar, dice aquí, que ser consumidos por las presiones de la vida, todos necesitamos desarrollar estrategias y hábitos espirituales que nos ayuden a mantenernos en el propósito de Dios. Como repito, mucha gente realiza viajes, ¿verdad? Sale a entretenimientos, busca los placeres que el mundo ofrece, busca las luces de este mundo con una sola razón, mire, para no ser consumidos por las presiones de la vida. Mire, es mucho lo que podíamos hablar de esto. Sencillamente tenemos que decir que las presiones de la vida siempre se van a manifestar sobre todos los seres humanos. Todos de alguna manera somos influidos por presiones. El Señor Jesús también no era ajeno a sufrir esas presiones de la vida. Jesús fue quizás, y no hay ninguna duda de eso, me equivoco diciendo quizás, sino que fue el ser humano, ¿verdad?, que fue sometido a las mayores presiones que alguien puede llegar a soportar. Pero él pasó por esa etapa, pasó por esas situaciones y fue victorioso, fue triunfador, aún hasta ofreciendo su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero repito, ¿quién puede realizar eso? Alguien que se somete a Dios, alguien que no se somete a las circunstancias que le rodean, que no se somete a las presiones externas, ni de familiares, ni de amigos, ni de personas que están siempre tratando de desviarnos a los creyentes del blanco que Dios nos ha designado, del propósito por el cual Él nos ha llamado. Recuerde usted que siempre el enemigo va a estar activo para desviarlo a usted del propósito de Dios. Como aquí vemos que cuando Jesús fue llevado al desierto, la prueba era ser tentado por el diablo. Dice la Escritura de que vino el tentador a él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ahí vino la primera de las tentaciones. Las tentaciones siempre se van a manifestar en la vida del creyente. No vamos a estar ajenos a sufrir tentaciones. Claro que sí, porque precisamente el Señor permite que seamos tentados en alguna medida. ¿Para qué? Para que nuestra fe se fortalezca. Porque si nosotros nos mantenemos en victoria frente al tentador, lo vamos a avergonzar a él y no vamos a salir nosotros avergonzados. Amén. Jesús soportó la tentación. Y mire, la tentación parece algo simple, ¿verdad? Porque mira, tú tienes hambre, 40 días de ayuno, ¿verdad? Allí y oración en el desierto, sin probar bocado alguno. Entonces, tú dile a estas piedras, si eres el Hijo de Dios, que se conviertan en pan. Ahí tienes la comida. Si tú eres realmente el Hijo de Dios, entonces demuéstramelo, ¿sí? Sin embargo, el Señor le dice, ¿verdad? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema no era convertir, ¿verdad?, las piedras en pan, ¿sí? Jesús lo podía haber hecho tranquilamente. Él podía haber hecho eso y mucho más, ¿verdad? Podía llenar el desierto de pan, como lo hizo en 2 oportunidades, cuando multiplicó el pan y dio de alimentar a la multitud. Amén. Él podía haberlo hecho, solo necesitaba pan para él, no había con quién compartirlo. Sin embargo, el problema estaba en que esa manifestación, ese milagro que le pedía Satanás, no estaba en el plan de Dios. Amén.
no estaba en el plan de Dios. Y Jesús siempre hizo lo que le vio hacer al Padre. Él no hizo nada, absolutamente nada, que Él no le haya visto hacer al Padre. Nunca habló nada diferente de lo que había oído hablar a su Padre. Esa es otra de las actitudes que nosotros tenemos y ese ejemplo que tenemos que imitar en la vida del Señor Jesús. No repita como loro lo que los demás le dicen, ¿sí? Sino que usted siempre haga y hable lo que el Padre realmente le ha permitido o le ha mandado hablar a usted. Amén. Pero pastor, ¿cómo conozco eso? ¿Y cómo Jesús sabía que ese milagro no estaba en los planes y en los designios de Dios, de su Padre Celestial? Precisamente porque Jesús mantenía una relación estrecha con su Padre. Amén. Porque Él tenía una comunión, una armonía perfecta. Las personas que tienen esa comunión, esa armonía con el Padre Celestial, con nuestro Dios a través de Jesucristo, no necesitan de nada ni de nadie. Amén. No están sometidos a las presiones emocionales. Hay gente que alguien no le saluda y ya se deprime. Hay gente que alguien no le llama, entonces ya se siente sin valor. Hay gente que tiene un tropiezo en la vida y ya se desmoronó y se quedó por el piso. Ese tipo de personas conocen poco o nada de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque si realmente tuvieran algo de Dios, no se van a desmoronar espiritualmente ni emocionalmente, porque ellos van a estar en control de sus emociones. Algo que Jesús sabía hacer muy bien. Amén. Nunca Jesús fue desbordado por las emociones humanas que Él tenía como las que tenemos nosotros, porque Él era tan humano como nosotros. Pero Él siempre controló sus emociones. Siempre de sus labios salieron las palabras que su Padre había planeado, designado para Él. Nunca Él hizo un milagro de más, ni tampoco uno de menos. Siempre realizó las obras de su Padre. Y el diablo acá no lo podía venir a tentar a hacer algo que no estaba en la agenda del Padre. ¿Me explico? Amén. Ese era el peligro, esa era la tentación en realidad. Hacer algo que no tenía que hacer. Así que nosotros somos llamados a hacer únicamente las obras de nuestro Padre. Amén. No somos llamados a ni siquiera hacer nuestras propias obras. Porque muchas veces creemos nosotros que tenemos la autoridad, el derecho y el deber de realizar los planes y las obras que a nosotros nos vienen en gana hacer. Y no es así. La vida del verdadero cristiano es una vida de sometimiento, de humildad, de docilidad, sometimiento al Espíritu de Dios, y nunca, pero nunca podemos atrevernos a dejar que sea nuestra mente, nuestra emoción, nuestros castillos en el aire, nuestros planes, ¿verdad?, que no sirven para nada, que dejar que eso gobierne nuestra vida, porque entonces vamos a una derrota segura. Amén. A la corta o a la larga se ha de manifestar esa derrota. Yo le quiero decir que mis algunos años de servicio, que ya son 45 años al Señor, ¿verdad?, yo he visto mucha gente viviendo de esa manera emocionalmente, dejándose guiar por influencias, dejándose guiar por los dictados de los demás, dejándose llevar de la oreja de aquí para allá. Yo quiero decirle que esas personas terminan siendo avergonzadas. ¿Por qué? Porque Dios permite que sufren esa humillación, esa vergüenza, porque no han aprendido lo fundamental, que es someterse a la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el Señor le respondió al diablo con la palabra de Dios. Le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso en el pináculo del templo, el punto más alto del templo. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y le citó la escritura a Satanás, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjese qué astuto es el enemigo que tenemos.
Pero sin embargo, Jesús no con astucia le respondió, sino con la misma palabra del Señor, porque le respondió y le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Lo puso en su lugar, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer nosotros con el tentador, ponerlo en su lugar. Y el tentador, Satanás, los demonios utilizan a personas también para desviarnos de los planes y de los propósitos que Dios tiene con nosotros. Por eso somos sometidos a veces a presiones para que nosotros nos distraigamos del llamado que Dios nos hizo y que seamos llevados, ¿verdad? Como así de la oreja, como niñitos pequeños, para aquí, para allá. ¿Para qué? Para hacer vergüenza, ¿verdad? Y para que el enemigo nos pueda llegar a humillar y nos pueda llevar al fracaso, a la derrota, y eso va a traer problemas en nuestra vida, porque es muy difícil cuando una persona cae en esa profundidad, entonces levantarse fácilmente. Pero es misericordioso el Señor, que cuando nos arrepentimos, nos humillamos en su presencia, Él nos restaura. Amén. Gloria a Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¡Wow! Fíjese que en esa época también en el mundo había mucha gloria, como gloria, entre comillas, ¿verdad? Lo que el mundo cree que es gloria. Luminares, edificios altos no había de los que hoy hay más gloria humana, podríamos decir. Usted visita ciudades como Nueva York o ciudades europeas, otras ciudades aquí mismo en este país o en otros países en Latinoamérica que tienen, ¿verdad?, cosas maravillosas, tienen vistas panorámicas, cosas gloriosas, ¿verdad?, lugares fabulosos para visitar, siempre y cuando sea el plan de Dios, le digo esto. Pero la gente se encandila con esas cosas, se encandila cuando hay parques temáticos, cuando hay playas extensísimas, aguas cálidas, cuando hay un clima maravilloso, ¿verdad? Cuando el sol está pegando calentito, ¿verdad? Y entonces se quiere ir a visitar esos lugares, o se quiere transitar, ¿verdad? Codearse con gente importante, porque la gente que no está vacía de Dios quiere llenar su corazón con esas cosas. Pero yo quiero decir que el diablo sabe avergonzar muy bien a los que de esa manera actúan y viven, porque de repente viene la profundidad del fracaso, hermano, viene la derrota, vienen los problemas. Lo he visto en muchas oportunidades y la Biblia está llena de ejemplos de eso. Ahora no los vamos a mirar, pero aquí vemos como el Señor salió victorioso también de esta tentación. Le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Nosotros podemos decirle lo mismo al diablo, no diciendo de que somos nosotros Dios, pero sí podemos decir, escrito está, no tentarás a un hijo de Dios. Amén. Usted le puede hablar a Satanás, le puede hablar a los demonios, no tentarás a los hijos de Dios, porque usted es una hija, es un hijo de Dios. Dentro suyo habita el Espíritu del Señor. Dentro suyo está ese Espíritu Santo que lo fortalece y le da valor, pone palabras en sus labios para que usted resista la tentación, resista al diablo y entonces lo ponga en huida como el Señor lo hizo huir. Cuando el diablo lo tentó y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿qué le dijo el Señor? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué sucedió? El diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Interesante si uno mira este verso, uno encuentra que el diablo le dejó, ¿sí? Quedó solo el Señor. Pero entonces, cuando el diablo se fue, llegaron los ángeles y le servían. Nos da la impresión, aunque no lo podemos afirmar, ¿verdad?, completamente, porque nunca podemos sacar una doctrina de un texto si no hay un contexto que lo confirma. Amén. Pero aquí vemos entonces de que aparentemente el Señor estaba solo durante la tentación. Él no necesitaba ser fortalecido por un ángel en la tentación. ¿Me estoy explicando, hermano? No necesitaba la ayuda sobrenatural de un ser espiritual a su lado.
Él sabía quién era y sabía que Él era el Hijo de Dios. Él era Dios, el Verbo de Dios hecho carne. Y el pobre diablo no lo podía venir a tentar a Él. Como el pobre diablo tampoco puede venir a tentarnos a nosotros y conseguir un éxito con nosotros si cedemos a la tentación. Cuando el diablo viene a tentarnos, le podemos decir lo mismo: no vas a tentar a un hijo de Dios. Fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. Porque no lo vamos a echar fuera en nuestro propio nombre. Lo vamos a echar fuera en la autoridad y en representación de Jesús. Amén. Entonces, todo esto nos da un ejemplo cómo tenemos que vivir nosotros. Jesús vivía una vida de oración, porque esa es la manera también de vencer todas estas cosas estresantes que le pasa a la gente. Vamos a avanzar, por favor, Gaby. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver algunos hábitos. Nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros hábitos. Si nos comprendemos lo que es un hábito, ¿sí? Vamos a poner los demás, Gaby, por favor. Sí, sabemos lo que es un hábito. Amén. Un hábito es una vivencia recurrente en nosotros que puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Un mal hábito es, por ejemplo, tener una conducta inmoral, tener un estilo de vida inmoral. La vida inmoral está plagada de malos hábitos, ¿sí? Pero hay buenos hábitos. Una vida de oración como la que tenía Jesús era un buen hábito. Una vida de escudriñar las Escrituras es un buen hábito. Una vida de buscar a Dios, una vida de servir a Dios. Entonces, esos son buenos hábitos. Amén. Pero los hábitos se cultivan. Los hábitos van creciendo y se van superando, van desarrollándose en nuestra vida en la medida que nosotros los ejercemos. Amén. Usted puede decir: yo tengo el buen hábito de leer la Escritura, pero si usted no cultiva ese hábito, si usted no se pone en esa posición de ser un lector, de analizar, de escudriñar, de meditar en la palabra, usted va a ver que si usted lo deja de hacer por algún tiempo, ya no van a ser las mismas las fuerzas cuando usted quiere volver a esa vida de oración o de lectura de la palabra. Amén. Por eso es tan difícil cuando un creyente se desvía, cuando pierde de vista el blanco al que Dios le ha designado. Se hace difícil volver, ¿sí? Porque se separa tanto de Dios, entonces que ya los buenos hábitos se han enfriado, se han perdido, y entonces lo que empiezan a desarrollarse son los malos hábitos. Cuando alguien pierde la capacidad de desarrollar buenos hábitos, eso quiere decir que se pone en la capacidad de desarrollar los malos hábitos. Somos seres que vamos a vivir practicando hábitos, ya sean buenos o malos. Humanamente hablando, se supone que los creyentes practicamos buenos hábitos, pero si usted no los cultiva, no los desarrolla, va a entrar en un camino peligroso. Amén. Los malos hábitos no van a tardar en manifestarse en usted. La rebeldía se va a manifestar en usted. La arrogancia se va a manifestar en usted. El orgullo se va a manifestar en usted. Y con todas estas cosas negativas se van a desarrollar esos malos hábitos que muchos van a empezar a notar. Y van a notar así que cuando usted como cambió, ¿verdad? Cuando usted vino a Cristo, estoy hablando creyentes ahora, que cuando alguien vino a Cristo y ha tenido un encuentro con Cristo, su vida cambió, ¿verdad? Pero como se descuidó, empezó a desarrollar malos hábitos. La gente cuando lo vio y viniendo a Cristo dijo: ¡oh, qué cambio tremendo! Ya no hablas igual, ya no vives de la misma manera. Pero también sucede la inversa, que cuando nos alejamos del Señor, los malos hábitos empiezan a desarrollarse. Amén. Los pensamientos empiezan a cambiar, son diferentes, vuelven a ser los anteriores. ¿Por qué? Porque los malos hábitos van reemplazando a los buenos hábitos que se fueron perdiendo. Y entonces el postrer estado de esa persona creyente, ¿verdad? Entonces es peor en muchas ocasiones. Si no es por la gracia y la misericordia de Dios, que oportunamente a través de su palabra
el Señor nos amonesta, el Señor nos habla o el Señor pone una actitud diferente en nuestros corazones, difícilmente podamos levantarnos de esos malos hábitos, salir de ellos, despojarnos de esos hábitos y volver a la senda primaria, a la senda del primer amor, a la senda del servicio, ¿verdad? Pero todo eso requiere un esfuerzo que si no somos asistidos ahí ya con la ayuda sobrenatural de Dios, así como hemos sido asistidos cuando hemos sido cambiados y hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo, también se requiere esa fuerza extraordinaria para superar esa situación. Y solamente Dios lo puede hacer. Amén. Pero lo va a hacer con aquellos que se arrepienten, hermano. Y el arrepentimiento no significa reconocer el problema nada más. Porque el problema se reconoce muy fácil. El creyente, cuando empieza a pecar y apartarse de Dios, se da cuenta que se va apartando. Pero como la carne se ha desarrollado en él, porque todavía tenemos la naturaleza caída, entonces se apaga la voz del Espíritu. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu humano que busca siempre el agradar a Dios. Es nuestro espíritu. Pero entonces la carne toma control, las emociones gobiernan y los pensamientos cambian. Se hace más difícil. Ya no es tanto problema hacer esto o lo otro. Ya no, ¿para qué? El pastor no tiene razón, la iglesia no tiene razón, los predicadores hablan porque por hablar nada más. La Biblia habría que entenderla desde otra óptica. Una vez alguien me dijo, hay que buscar la forma y la manera que la Biblia encaje, ¿verdad?, con la ciencia. Y yo le dije, pero claro, si la Biblia está llena de ciencia. Lo que pasa es que usted ignora la palabra de Dios y es un ignorante de la ciencia también. Porque si usted realmente conociera la ciencia, se daría cuenta que la vida solo puede ser provocada por vida. Amén. No puede surgir la vida de la nada, como proponen los ateos y la gente ignorante de la palabra de Dios. Ignorante aún de la ciencia, porque un mismo científico que niega, ¿verdad?, que la vida solo puede provenir de vida, entonces se transforma en un necio. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Dice que quien niega a Dios es un necio. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante no caer en ese tipo de influencias. ¿Por qué? Porque en los ambientes donde el cristiano descaminado, ¿sí?, hay cristianos descaminados. Amén. ¿Sí me explico lo que quiere decir descaminado? Que perdieron la senda, perdieron el camino, se fueron por otro camino, que le hicieron encontrar, ¿verdad?, la solución a sus problemas en otro camino, sabiendo que el único camino de bendición, de éxito, de salvación es Cristo. Pero se atreven a tomar la senda donde de a poco van descendiendo, van bajando, y cuando se quieren acordar a veces hasta es muy tarde volver atrás, ¿verdad? Porque el mismo demonio que lo llevó a esa situación le dice, ya es mucho el camino que anduviste por aquí, ya ahora vas a perder esto y vas a perder amigos, vas a perder lo otro, vas a perder influencia. Mira, ahora tú tienes que seguir en este camino, total ya está tu vida jugada. De esta manera. Y así son los demonios, hermano. Pero el cristiano, ¿verdad?, que se arrepiente, no importa cuán profundo haya caído, si se levanta con la ayuda del Espíritu Santo, se va a arrepentir de sus pecados, los va a confesar y se va a apartar de ellos. Esa es la solución. Apartarnos de todo ese tipo de malas influencias, malos hábitos que no caracterizan la vida cristiana. Entonces, nuestro carácter es esencialmente la suma de nuestros hábitos, ¿sí? Si queremos desarrollar un carácter como el de Jesús, tenemos que mirar cuidadosamente sus hábitos. Vamos a avanzar, por favor. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Amén. Gloria a Dios. Jesús tenía un propósito claro y bien definido. Cuando vino a la tierra, existían dificultades, tentaciones, luchas y presiones. Como siempre. Siempre la historia del ser humano ha sido esto que vemos, dificultades, tentaciones, luchas y presiones, que podían apartarlo de ese propósito. Pero vio la ilustración, ¿sí? No está de balde esa ilustración, ese era el propósito del Padre para con él.
La cruz. No era muy estimulante ese mensaje o ese propósito para el Señor. Veo que hoy en día hay gente charlatana, le digo yo, conferencista, que le pagan a veces para, oh, qué gran personaje, ese es un gran estimulador, es una gran persona que realmente va a llenarte la mente de ideas, ¿verdad? De ideas positivas, creativas, que va a desarrollar un carácter exitoso en tu vida. El único éxito que puede alcanzar el cristiano es ese. ¿Le gusta? Gloria a Dios. Amén. La cruz. ¿Nos gusta? A la carne no. A la carne no le gusta. El hombre quiere éxito, la carne quiere éxito, quiere aplauso, quiere reconocimiento, quiere valoración, quiere la estima, no de Dios, sino del mundo. Muchos likes. Likes. Sí. El ser humano, la carne, quiere el aplauso de los demás. Oh, qué bien lo estás haciendo. Cuando Dios mira para otro lado. Amén. La cruz no es un mensaje muy alentador para muchos, pero es el mensaje de salvación. El apóstol Pablo predicaba a Jesucristo, a Cristo y a este, ¿cómo? Crucificado. Otro día vamos a hablar de la cruz. Vamos a avanzar. Consciente de esas dificultades, Jesús aplicó en su vida 5 hábitos que contrarrestaron las fuerzas negativas a las que se enfrentaba. Avancemos, porque la hora pasa volando. Dice, los 5 hábitos de Jesús. Primero, estar a sola con Dios. Segundo, la oración. Tercero, estudio y la aplicación de la Escritura. Cuarto, aceptar y responder al amor incondicional de Dios. Y 5, involucrarse en relaciones de apoyo. Avanzamos. Ahí tenemos los 5 hábitos y ahora vamos a ir mirando si el tiempo nos da. No nos va a dar, lo vamos a dejar para después, cada uno de estos hábitos. En primer lugar, Jesús tenía el hábito de pasar tiempo a solas con Dios. Eso es parte de la cruz. ¿Vio que la gente no quiere estar sola? La gente se siente en soledad. Estoy hablando de la gente que no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios y está en soledad sabe que no está sola ni está solo. Dios está con él. No puede sentirse solo. Un verdadero cristiano no se siente nunca solo. El Espíritu Santo está con él. Amén. Entonces, pero Jesús tenía el hábito de pasar tiempo a solas con Dios. Con Dios. Ahí estaba la diferencia. El que está con Dios no está solo. El que está con Dios no está triste. El que está con Dios no sufre ningún tipo de soledad, no está amargado, no está deprimido, no está angustiado, no tiene depresiones, porque está con Dios. Pero pastor, yo conozco muchos creyentes que están deprimidos, amargados, no conocen todavía al Señor bien. De oídas oyeron de Él, pero sus ojos todavía no lo vieron. No lo ven. Amén. Pueden leer la Escritura día y noche, pero no han tenido una experiencia con Él, genuina, verdadera. Amén. Por eso se sienten deprimidos. Soledad es estar completamente a solas con Dios. Ese tipo de soledad es la que nosotros tenemos que buscar. Nos es más fácil nosotros reunirnos con gente, ¿verdad? La gente del mundo busca eso. Por eso se fomentan grupos, reuniones de todo tipo, de todo carácter, con todo tipo de propósitos, porque el ser humano intrínsecamente tiene una necesidad imperiosa de no estar sola o solo. Tiene que relacionarse con la familia, tiene que relacionarse con amigos, tiene que relacionarse con compañeros de trabajo, tiene que relacionarse... Yo conozco gente que busca
compañeros de escuela del segundo, del tercer grado, del primer año de la high school. ¿No lo ha visto? ¿Con qué propósito? Porque tienen tan vacíos están sus corazones, que quieren rememorar momentos felices que pasaron en su infancia, en su juventud, porque ya no los pasan más. Se sienten solos, porque no están con Dios. Amén. Pero cuando uno está con Dios, la soledad es importante, lejos de todo contacto humano por un periodo más o menos largo de tiempo. Jesús fue al desierto. ¿Cuántos días estuvo en el desierto? 40 días y 40 noches hemos leído. Solo. Los ángeles no estaban con él, por lo que percibimos en la escritura que leímos. Solo vinieron a asistirlo cuando Satanás se fue. Satanás llegó en la soledad, porque Satanás siempre llega en las soledades de las personas. Si usted se siente solo, tenga la seguridad que el diablo se va a hacer presente. Va a inyectarle pensamientos, ideas. Se va a hacer presente de alguna manera. Lo va a tentar. Va a agarrar su teléfono, va a empezar a mirar cosas indebidas. ¿Sí? Va a empezar a relacionarse con gente incorrecta. Amén. ¿Podemos decir gloria a Dios? Va a relacionarse con la gente incorrecta. Porque está solo, no tiene a Dios. Por eso hay clubes para que la gente se conozca. Por eso hay, en internet abundan esas cosas, de lugares, chats, para buscar pareja, amistades. Hay gente que se mete ahí. La mayor parte de esas cosas son estafas, son fracasos. Pero hay tanta gente ignorante y caen en esas cosas. Caen en engaños. Una vez alguien me dijo: pastor, yo perdí $500. ¿Cómo? No, es que me relacioné con una persona por internet. ¿Y dónde estaba la persona? ¿Aquí en el área? No, en Australia. Y quiere venir a visitarme, pero claro, para visitarle tenía que pagarle el pasaje. Hermano, un alma sola y sin Dios es un alma en pena. Cae bajo cualquier engaño, cae bajo cualquier manipulación del diablo. Hay gente experta en las redes sociales de captar a esa gente. Es como que esa gente tuviera, ¿verdad?, unas ondas que se transmiten, ¿verdad?, por la cara, el rostro, las palabras que escriben. Y estos detectores y radares del diablo los captan fácilmente. Y dice: acá hay una víctima. Detrás de un monitor, detrás de un teclado, se pueden escribir muchas cosas bonitas. Pero no se conoce la realidad de las cosas. ¿Cuántas de esas parejas que se conocen por internet, verdad, llegan? Tenemos que vernos, tenemos que encontrar. Y cuando se encuentran, se ven, qué triste. No era lo que le habían mostrado. Se terminó la relación. En el mejor de los casos, gracias a Dios que se terminó. Amén. Porque en otros casos, la derrota viene más adelante, con pérdidas económicas, pérdidas emocionales. La gente queda más triste, más derrotada, porque eso es lo que hace el diablo. Lo incita a pecar, lo tienta y luego lo humilla. Amén. Por eso la importancia de estar sola con Dios. Porque el que aprende a estar con Dios no necesita de más nadie. Amén. ¿Sí me explico? Vamos a avanzar, por favor, Gaby. Gloria a Dios. Los hábitos de Jesús. Está un poco chica la letra. Dice: estar a solas con Dios y sin una agenda es un sentimiento raro y a menudo perturbador. Dejar lo que entonces estamos haciendo para simplemente estar allí.
Estar a solas con Dios, por otro lado, es tomar tiempo para escuchar aquel silbo apacible y delicado con el cual Dios le habla a su alma. Primera de Reyes 19:12. Si lo quiere apuntar, lo apunta. No lo podemos leer por razón de tiempo, la hora está avanzando, pero hábitos negativos y hábitos positivos en la oración. Cuando no hay una agenda, cuando no hay un propósito en nuestro tiempo de retiro con Dios, de oración con Dios, entonces, ¿qué sucede? Esto. Simplemente estar por estar. Jesús no estaba por estar cuando estaba en el desierto, él estaba 40 días ayunando y orando en relación con su Padre. Los apóstoles, lo mismo. A veces pensamos también que tenemos que estar 100 horas, ¿verdad? O 10 horas por día orando. Una vez me dijo un hermano, ¿cuántas horas por día tengo que orar? ¿Sí? Y en la Biblia no dice específicamente cuánto tiempo hay que pasar con Dios en oración. En una oportunidad el Señor les recriminó a sus discípulos que no habían podido velar con Él 1 hora en oración. ¿Sí? Pero no es una norma, una regla escrita, dejada allí para que nosotros la repitamos como cumpliendo una ley. Lo importante, yo aprendí esto, de que ¿cuánto tiempo vamos a orar? El tiempo que sintamos nosotros que tenemos que orar. ¿Me explico? A solas con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en nosotros va a poner una carga de oración en nosotros. ¿Qué significa eso? Vamos a sentir una carga, como un peso para orar, para estar en la presencia de Dios. Y bueno, vamos a seguir orando hasta que la carga se vaya. Si no se va la carga, siga orando. ¿Me explico, hermano? Cuando la carga se va, entonces usted dice, gracias Señor, porque yo sé que ya esto está hecho en el nombre de tu Hijo Jesús, porque ya no siento esa carga intensa, ese deseo de orar por alguien, por algo específico. Amén. Se fue. Quiere decir que el Espíritu Santo retira esa carga porque la toma. Amén. Ya no está sobre sus espaldas, ya no está a su cargo. Entonces ahora usted se la comunicó, se la transfirió, se la dio al Espíritu de Dios. Está libre de la carga. Ahí está su tiempo de oración. A mi entender, no lo dice eso la Biblia necesariamente, pero yo aprendí eso, que tengo que orar hasta donde yo sienta que esa carga se fue. Amén. Salmo 46:10. ¿Quién lo tiene? Lo leemos y ya quizás dejemos por ahí o vamos a avanzar 5 minutos más. Dice aquí, estarse quietos a solas con Dios puede producir un cambio radical en nuestras vidas. Amén. Porque esta es una cuestión de influencia. ¿Qué dice Salmo 46:10? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Estad quietos. Hay momentos de estar quieto, como hay momentos de estar caminando y otros de estar corriendo. Pero a veces la sociedad actual quiere vivir en una velocidad increíble. Y Dios nos quiere enseñar también a que estemos quietos, porque la enseñanza que viene en esa quietud va a estar basada en el incremento de nuestra fe. Porque estamos quietos porque sabemos que todo está bajo control. Que Dios va a hacer lo mejor por nosotros. Amén. Porque cuando nosotros no queremos estar quietos, estamos demostrando que lo que queremos hacer es nuestro antojo, nuestra voluntad, llevar a cabo nuestro propósito, llevarlo a cabo nuestras acciones. Eso manifiesta que no queremos depender realmente de Dios, sino que solamente estamos intentando depender de nosotros mismos, y Dios no nos lo va a impedir, va a decir, bueno, hazlo, a ver cómo te va.
Amén. Pero si nosotros estamos quietos con Dios y pasamos tiempo con Dios, y repito eso, lo de la influencia, es muy importante. Amén. Si usted pasa mucho tiempo con un borracho, yo le digo porque yo pasaba tiempo con gente así también cuando no conocía al Señor. Tenía amigos, gente que llevaba mala vida, y uno pasa tiempo con ellos, come con ellos, empieza a sentirse cómodo con ellos, a conocerles, ya le conoce de memoria sus historias, porque el borracho siempre cuenta su fracaso, me dejó. Viven solos, sin propósito, me abandonaron, mis padres nunca me quisieron, y ahí está, con el trago. Y entonces, a lo mejor usted no está tomando con ellos, pero la influencia de ellos es perniciosa, negativa. No le va a ayudar a usted, a menos que usted le predique la palabra y usted esté lleno de Dios, porque si usted no está lleno de Dios, está vacío de Dios, entonces toda esa influencia se la come usted. Si usted se rodea de amistades no cristianas, ¿qué cree que va a salir de ese experimento? ¿Qué cree usted? ¿Va a salir usted un predicador, un servidor de Dios? Si usted se rodea de esas amistades con el único propósito de ser uno más con ellos, o de ser uno con ellos, ¿qué va a suceder? Usted va a ser uno más del montón. Va a ser alguien más que necesita ser reevangelizado. Alguien más que necesita tener un verdadero encuentro con Dios. Alguien más que necesita levantarse de la postración, de la frustración a la que lo someten los demonios y las malas influencias de los demás. Usted va a ser una triste alma. Y Dios nunca quiso eso. Tengámoslo en cuenta. Pero sencillamente se alcanza esa condición porque no sabemos rodearnos de la gente correcta. Amén. ¿Dónde vamos a encontrar nuestras amistades? ¿Dónde un jovencito o una jovencita va a encontrar su pareja para casarse un día? ¿En un cabaret, en un baile, en una cantina, en un campo de deportes? Dígame eso. Un día le pregunté a alguien cómo conoció a su esposa. Ah, no, en un baile. Oh. En un baile. Bueno, el conocer a alguien no es nada malo. Se casó, ¿no? El problema es que al tiempo se divorció. A la señora de él le gustaba el baile. A él le gustaba la tomadera. No en este caso, pero en tantos, ¿verdad? A otro le gustaban las mujeres, a otro le gustaba ir al deporte. Entonces la esposa quedaba sola porque el deporte era el rey. Le gustaba el fútbol, le gustaban todas las cosas que al mundo le gusta. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a relacionarnos con gente que no tienen los mismos intereses que tiene un verdadero cristiano? Amén. Porque en cuanto usted va, escuche esto, cuando usted se rodea de gente y usted no está preparado para predicarles ni hablarles, porque su condición espiritual está por el piso, los otros lo van a influir, lo van a someter, lo van a humillar, van a contar sus chistes sucios delante suyo y usted... Créame que eso pasa. Porque si usted se somete a esa mala influencia, no va a tener el valor de pararse y decir, un momento, yo tengo una palabra para hablarles y decirles que hay un Dios todopoderoso, que hay una salvación eterna. No. Que se llama Jesucristo. No, menos que menos. El mundo no quiere oír eso. Lo van a mirar de reojo, algunos van a reírse,
Otros se van a dar golpes de codo. Otros se van a burlar de usted. Pero si usted está lleno del Espíritu Santo, usted va a hablar la palabra de Dios allí. Y créame que los humillados y los avergonzados van a ser ellos y no usted. A mí me pasó, por eso se lo puedo decir. Entonces, cuando usted no sabe rodearse de la gente correcta, entonces va a sufrir humillación. Usted va a sufrir escarnio. Usted va a sufrir una falta de propósito, porque lo va a seguir buscando en donde no se encuentra nada, donde no se llena el alma verdaderamente, donde se tiene sed, y se tiene una sed como la que tienen los que tienen sed y beben el agua del mar, que es salada. Por eso no se puede beber agua salada, porque quiere más y más y más y termina muriéndose. ¿Sí me explico, hermano? Si es la gente que se descuida en las cosas espirituales, la gente que no le da valor a las reuniones, que no le da valor a la oración, no le da valor a la iglesia, no respeta a la iglesia, provoca escarnio y burlas de los demás, porque a lo mejor no se lo dicen en la cara, pero lo andan hablando. Y este dice que era cristiana ella esta o este. Mira ahora, codo a codo, aquí en el grupo. ¿No lo ha visto eso usted acaso? Pero abundan esas situaciones, es triste, porque el testimonio de la iglesia se viene al piso. Amén. No solamente se arruina la vida espiritual de esa persona, sino el testimonio de la iglesia. Qué tristes. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Hay que orar por ese tipo de personas. Amén. Que se desvían, que se descarrían. Vamos a otro y ya terminamos. Gloria a Dios. Los 5 hábitos de Jesús: estar a sola con Dios. Seguimos con esto. A veces no hacen nada. Es lo mejor que podemos hacer por los demás y por nosotros mismos. Es lo mejor que podemos hacer por los demás y por nosotros mismos. A veces no hacer nada. Parece contradictorio, ¿no? No hacer nada a veces es mejor, en algunos casos. No es una regla, sobre todo, porque para hacer algo mal, mejor no hacerlo. Si usted sabe que hay algo que no está seguro, que si está bien o está mal, no lo haga. ¿Me explico? No lo haga. No diga, voy a probar. La gente dice, voy a probar a ver cómo sale esto. No haga nada que no está seguro de lo que usted está haciendo. No haga nada que no esté seguro que va a ser de éxito. Si Dios le da la ok, le da la aprobación, hágalo, porque va a ser de éxito. Amén. Pero si no, no haga nada, es mejor. Va a ayudar a los demás. Porque cuando intentamos hacer algo para ayudar a otros y no está en el plan de Dios, lo que hacemos es desayudarlos. Amén. Va el último, a ver. Gloria a Dios. Jesús se apartó a la soledad con Dios. ¿Había otro más? Porque hay más letra ahí. Ahí está. Para prepararse para el ministerio, Mateo 4, ya lo hemos leído esto. Antes de tomar decisiones importantes, Lucas 6, capítulo 6, versos 2 y 13, cuando tuvo que enfrentar malas noticias, Mateo 14, 13, hay más. Cuando era alabado por los hombres, Mateo 14, 23, cuando las presiones de afuera trataban de sacarle de su propósito en la vida, Juan 6, 14, 15, antes de predicar el Evangelio, Marcos 1, 32 al 38. No vamos a leer todos estos versos, sencillamente que aquí tenemos la pauta de qué hacía Jesús en la soledad con Dios. Todas estas cosas Él las practicaba antes de tomar decisiones, antes de hacer algo, prepararse para el ministerio. ¿Cómo se preparó? Con ayuno y oración. Amén.
Nadie pretenda servir a Dios, salir corriendo a servir a Dios, si no ha buscado a Dios realmente. Amén. No le va bien, hermano. Sale humillado, sale avergonzado. Hay que buscar a Dios primero. Le podía contar algunas historias en las que yo fui partícipe, en donde cometí ese error en mi comienzo como creyente. Y Dios me libró de ser humillado por los demonios. Porque yo quería echar fuera demonios, así nomás. Y no se echan los demonios así nomás. Hay que prepararse. Amén. Dice, antes de tomar decisiones importantes. La gente dice, no, pastor, me voy a ir. Me dijo una vez alguien, me dijo, muchas veces me lo dijeron, me voy a ir a otra ciudad, a otro estado. Sí, le digo, ¿a dónde va? A tal lugar. Ni oró. Ya habló con alguien por teléfono y le dijo, acá hay trabajo. Y es cristiano, eran cristianos. Acá hay trabajo. Trabajo hay en todos lados. Para el que busca hay trabajo. Entonces, acá hay trabajo, no veniste para acá. Y salen disparando. Dice, me voy. Toman decisiones apresuradas. Sin orar. Sin buscar la guía de Dios. Sin buscar la aprobación de Dios. Porque hay que buscar la guía de Dios y su aprobación para cada movimiento que uno hace. Hermano, si uno está en el lugar donde está, es porque Dios así lo ha querido. Amén. Humanamente, yo no quisiera estar aquí en Detroit. Yo le tengo que confesar eso. No me gusta el frío a mí. Humanamente. Pero he aprendido que tengo que estar donde Dios quiere que yo esté. Amén. Tengo que hacer eso. No puedo hacer otra cosa. Porque si yo hago otra cosa sin la autorización de Dios, ¿verdad? Si salgo corriendo a hacer esto o aquello, me voy a tropezar, me voy a pelar la frente contra el piso. ¿Me explico? Entonces, qué importante es cuando se enfrentan malas noticias. La gente se enfrenta a malas noticias. Una mala noticia. Uy, ¿qué hago? Se desespera. Tranquilo. Vamos a orar. Voy a orar. ¿Qué tiene Dios detrás de esto? Porque tenga la seguridad que detrás de una mala noticia Dios tiene algo bueno también. Amén. No es que Dios lo quiere torturar a usted con malas noticias, con malos diagnósticos, con malas cosas. Si usted es una hija, un hijo de Dios, ¿cómo un Padre Celestial va a querer torturar a sus hijos? Vienen las malas noticias, vienen las malas circunstancias, porque detrás de eso siempre hay un buen propósito de parte de Dios. Por eso el apóstol escribió que nosotros, a los que amamos a Dios, todas las cosas que nos ayudan para bien. Amén. Gloria a Dios. Cuando era alabado por los hombres, qué fácil la gente cae cuando viene el halago, la palmada, ¿verdad? Usted se da cuenta y qué lindo que predicó usted, hermano. ¡Qué mensaje! Tranquilo. No era usted, era Dios. La gloria es de Dios. Amén. Tranquilo. Una vez fui a predicar a un lado hace muchos años y entonces viene un hermano así y pum, metió mi mano en el bolsillo. Digo, ¿qué me quiere sacar? No, lo llenó de plata, hermano, de dólares. Y me dijo, esto es para usted. Hermano, ¿por qué? Yo sé que el pastor no le va a dar la ofrenda. Así me dijo. Entonces, me dice, su mensaje me tocó, me dijo. No me lo voy a olvidar nunca. Pero cuando uno siente eso, cuidado. Porque uno lo puede interpretar positivamente y decir, bueno, gloria a Dios. Pero cuidado que detrás de eso está la estocada del diablo.
El diablo no quiere derrotar a ese que de repente, sin darse cuenta, con muy buena intención, le dijo eso a usted. Porque el diablo está detrás de eso para actuar en usted. ¿Cómo? Se le subió a la cabeza, ¿verdad? Se infló. Se le subió el humo a la cabeza. ¿Y sabe la cantidad de gente que yo he conocido así? Que le dan una palmada y le dicen, hermano, qué bien que lo hice. La sonrisa de boca, tranquilo. No lo hiciste tú, no lo hice yo. El Señor lo hizo. Amén. Vamos a ponernos de pie porque si la hora pasó, luego vamos a seguir con esto. Si quiere seguir oyendo de esto. Amén. La cruz no es entretenida. No. No es muy lindo ver la cruz. Pero el Señor dijo que cada uno tome su cruz y sígame. Cada día tomemos la cruz. Cada día hay que tomarla. Significa no que tenemos que hacer una cruz de madera y andar cargando una cruz en el hombro. No. Significa que las pruebas, las penalidades, los sufrimientos, los rechazos y todas las cosas negativas que podamos recibir del mundo, las enfrentemos con valor, ¿verdad? Porque el mundo lo va a odiar a usted. Satanás lo odia y va a hacer que el mundo lo odie a usted. Por eso me preocupan un poco aquellos evangelistas y pastores que reciben el aplauso del mundo. Tengo mis reservas. No quiero abrir un juicio. Pero cuando el mundo aplaude mucho a un servidor de Dios, cuidado. Amén. Cuidado porque a lo mejor no le está predicando la cruz como corresponde. Amén. Hoy en día hay falsa prosperidad. Se predica para la estima de las personas sin Cristo. Hay que levantar la estima. El único que puede realmente levantar nuestra estima y ponerla en el lugar correcto es el Señor. Porque si viene ese levantamiento de estima propia de otro lado, tenga la seguridad que se le va a inflar la cabeza. Amén. No solo le van a levantar estima, se le van a ir los humos por arriba. Se va a elevar como un globo. Y después el mismo diablo viene y pic, lo pincha. ¿Me explico? Así es la lucha espiritual, personal con el enemigo y cómo él nos quiere desviar de la vida que Dios ha designado para nosotros. Pastor, una vez alguien me dijo, ¿no es un poco aburrido eso? Claro que es aburrido para la carne. Sí, tiene razón. Tiene razón, es aburrido para la carne. Pero es lo mejor, la cruz. Porque esta vida es un soplo, querida hermana, querido hermano. Las semanas se pasan volando, ¿se dio cuenta? No sé, por lo menos a mí se me pasan volando. Los años, los meses. Me quiero acordar, ya tengo 69. Y digo, wow, ¿cómo pasó el tiempo? ¿Cómo pasó el tiempo? Pero gracias a Dios, el diablo nunca se pudo dar el gusto de decir derroté a Carlos de Betac. Y no porque era Carlos de Betac, porque Cristo es el que está en nosotros. Amén. Sencillamente esa es la razón. Si somos victoriosos en algo es porque el Señor está en nosotros. Porque si no hemos cedido a la tentación es porque el Señor está en nosotros. Imitemos al Señor, lo que venimos hablando. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos en esta noche, en este lugar, reunidos junto a los hermanos. Hemos tenido, Señor, un momento de oración. Se han puesto, Señor, necesidades en tu presencia. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que todas las cosas que pedimos en el nombre de Jesús, tú las haces, Señor. Oh, te damos gracias por esas necesidades suplidas, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu
la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, por la presencia, Señor, maravillosa que tú, Señor, nos das a cada momento. No estamos solas, no estamos solos. Tu presencia va con nosotros. Salimos de este lugar, tú nos acompañas. Enfrentamos luchas, enfrentamos problemas, Señor. Hay dificultades en el camino, hay malas noticias que llegan, hay sensaciones diversas, hay problemas, dificultades de todo carácter, Señor. Pero tú estás con nosotros. El mundo nos desprecia, nos rechaza, nos cierran la puerta, no nos quieren. Dicen, ahí ya llegó esta persona que no la soporto, solo habla de Dios, solo habla de la Biblia, solo habla de Cristo. Necesitamos gente que habla de deportes, que habla de esto, que habla de lo otro, pero no podemos soportar esa gente. Así el mundo, Señor, hace con nosotros, pero nosotros, Señor, nos agrada estar en tu presencia, alabarte, adorarte, más de tu palabra, Señor, ser llenos de tu presencia, sentir esos ríos de agua viva, sentir el fuego del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, esta es nuestra adición, esta es nuestra vida, Señor. Esta es la verdadera vida que quieres que vivamos, porque de aquí, Señor, vamos a tu presencia. Si vivimos conforme a tu palabra, si te obedecemos, si no decaemos en el camino, si nos levantamos, Señor, con fuerza, con poder de tu Espíritu, Señor, el final está asegurado. Lo promete tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Nos saludamos y nos despedimos.